¿Qué tal? Seguimos en Aguante la Radio, han pasado 9 minutitos de las 6 de la tarde y bueno, un tema que te estábamos ya adelantando, días pasados inclusive te damos la primera información, concretamente tiene que ver con lo que se ha vivido a partir de la decisión de distintos gobiernos que integraban la UNASUR de retirarse de ese ente supranacional y para generar lo que fue el UNASUR, lo que significa este retiro que están llevando adelante, entre otros, en nuestro país por la decisión de, alguien lo ha planteado también como una desestabilización hacia la necesaria integración latinoamericana. Pero para esto vamos a hablar con Daniel Escurra, quien es alguien que lleva adelante mucha política internacional, también es asesor parlamentario, miembro del CEPES, y bueno, te agradecemos, Daniel, que estés con nosotros aquí en Radio El Plata. Muy buenas tardes. Hola, Güense, un saludo para vos, una alegría estar en contacto, un saludo para los oyentes. Dale, gracias por la comunicación. No, al contrario, por la idea esta, ¿no? Inclusive de generar este tipo de notas que nos puedan involucrar también en toda la política internacional latinoamericana, fundamentalmente, que es tan necesaria más en los momentos que vivimos, y a partir de esta información, así te dejo que hables sobre lo que significa esta decisión de abandonar temporalmente la UNASUR por parte de Mauricio Macri y otros gobiernos. Sí, evidentemente es un golpe fuerte a la integración regional que se venía construyendo, ¿no? Y tiene que ver con el contexto internacional. Esto no podemos nosotros, ¿no?, dejarlo de integrar a una crisis mayor, que es la que está pasando en un recrudecimiento de las relaciones internacionales, ya, ¿no?, entre las propuestas unilateralistas de Estados Unidos o multilaterales, ¿no?, tomando el G7, contra lo que fue la propuesta de un mundo multipolar, ¿no?, que alimentado en los años recientes por la creación del BRICS, ¿no?, de los BRICS, de esa confusión de países entre Rusia, China, Brasil, Sudáfrica, India, ¿no?, que ponían un contrapeso económico y paulatinamente político a lo que estaba pasando en un mundo que por lo menos la potencia dominante de Estados Unidos quería como unipolar. Ese conflicto se viene recrudeciendo en lo político y en lo económico, ¿no? En lo económico pueden ver los oyentes en los portales o en los diarios la guerra económica que está pasando entre China y Estados Unidos, ¿no? La guerra de poner barreras proteccionistas a los productos, de escalar en lo económico vemos claramente cómo se ha desatado en el movimiento de capitales especulativos y en la guerra económica entre China y Estados Unidos el conflicto. Y en lo político, bueno, tenemos la guerra de Siria como una manifestación de esta confrontación donde las potencias juegan al ajedrez mundial, ¿no? Y un coletazo en América Latina de esta confrontación política es la decisión de los 6 países, digamos, que tienen gobiernos más de centro derecha o de derecha, de abandonar el ámbito de la UNASUR. Ese es el contexto en el cual se da esta realidad. Digamos, la última reunión de UNASUR de presidentes fue en el 2014, para que los oyentes tengan presentes. O sea que viene con un nivel de parálisis política debido a los cambios que vienen apareciendo y fundamentalmente a la injerencia de Estados Unidos, que en los últimos años se ha hecho cada vez más importante en el continente, en lo político, en lo mediático, en lo económico, en lo comunicacional con mucha fuerza, ¿no? Y eso ha terminado de redundar en esta decisión de los países, que para la integración regional es muy mala, claramente, y para el futuro de nuestros pueblos también, ¿no? Pero bueno, en este contexto se da. La UNASUR es una creación, digamos, no maravillosa de nuestros pueblos, en la última etapa de los gobiernos populares de América Latina, digamos, ¿no? Empezó en el 2004 la idea en una reunión en Cusco, en Perú, se consolidó en un tratado constitutivo del organismo en 2008 y se puso en vigencia en el 2011. ¿no? Recordar con los oyentes que su primer secretario general nombrado, digamos, ¿no?, fue Néstor Kirchner, ¿no? Hoy el edificio de UNASUR en Ecuador lleva el nombre de Néstor, ya, ¿no?, como el primer presidente, ¿no?, que la región. Así que bueno, para nosotros es un proyecto de unión estratégica muy caro, muy importante, muy trascendente, en una etapa donde el futuro de la humanidad se juega en bloques, pero bueno, obviamente las derechas económicas que siempre juegan a la balcanización, a la desunión, han decidido, por lo menos temporalmente,
mientras duren digamos, su hegemonía política, no apostar a esta estrategia de integración. En ese marco, claramente, bueno, con este panorama que nos has brindado, las consecuencias que se podrían dar y que se están buscando, ¿no? Sabemos, por un lado, que el nuevo escenario en nuestro continente, con el triunfo de Macri, la usurpación de Temer en Brasil, Piñera en Chile, lo de Perú, bueno, también se enlaza con lo de Colombia, bueno, con todo me parece un escenario, como decía, de generar desde otro ámbito las políticas, inclusive de integración latinoamericana, tan necesarias. Sí, mira, para ver esto que vos decís, nosotros deberíamos recordar con vos y los oyentes cuando intervino la UNASUR en los conflictos, ¿no?, de América Latina. En el 2008 hubo una enorme crisis política en Bolivia, ¿te acordás de la gente de la zona este, digamos, ¿no?, de que desafiaron a Evo Morales e intentaron un golpe de Estado, y ahí intervino fuertemente la UNASUR. En 2009 también la UNASUR fue muy dura y muy fuerte con el golpe de Estado a Honduras, digamos, ¿no?, a Manuel Zelaya. En el 2010 también tenemos la intervención de los presidentes Néstor, Chávez, Lula, en el conflicto, en la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela. ¿Te acordarás que viajaron los presidentes allá y evitaron una guerra? En el 2010 también hubo un intento por parte de las policías, digamos, ¿no?, de hacerle un golpe de Estado a Correa en el Ecuador, y el organismo llamó a una reunión de emergencia, condenó el ataque, y después fueron enviados los cancilleres, ¿no?, para reafirmar la necesidad de la democracia y la continuidad democrática en ese país. Y en el 2012 se tomó una medida drástica cuando fue el golpe de Estado contra el presidente Lugo en Paraguay, ¿no?, de expulsar del bloque a Paraguay hasta que no se restaure el orden democrático. Evidentemente, si uno tiene en cuenta lo que está pasando en Brasil, digamos, ¿no?, la persecución de opositores, digamos, ¿no?, la cancelación del primer partido, de uno de los partidos más grandes de oposición en la Argentina, todo lo que viene pasando en ese sentido, evidentemente, una UNASUR fuerte con voluntad política de intervenir en los conflictos donde se atenta contra las democracias de América del Sur, no es beneficiosa ni necesaria para proyectos de derecha que buscan justamente lo contrario, ¿no? Tenemos hoy, además de lo de Zelaya, digamos, ¿no?, y que el golpe de Estado contra Fernando Lugo haya derivado ahora en una victoria electoral de la derecha en Paraguay, digamos, ¿no? Tenemos lo de Brasil, con Lula en el encarcelamiento y la persecución de Lula y el PT, y en la Argentina lo que pasa con Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, evidentemente, la UNASUR, que había tomado un fuerte protagonismo de defensa de los procesos democráticos populares, digamos, ¿no?, en el contexto que viene, donde hay una estrategia que va en contrario de eso, de que nuestras democracias puedan ser devaluadas, persiguiendo las oposiciones, encarcelando dirigentes prestigiosos, bueno, evidentemente ese organismo debía ser desmontado, y los gobiernos que tomaron la decisión de irse, ¿no?, van en ese sentido. Evidentemente, y bueno, ¿cómo visorás o qué se puede generar, ¿no?, a partir de este panorama, el reacomodamiento de las fichas en Latinoamérica, evidentemente desde Estados Unidos, que nunca hay que olvidar y que es el gran mentor de todas estas situaciones, ¿cómo se nos viene, no? Porque están las persecuciones políticas que vos mencionabas, están los planes económicos que claramente están afectando a las inmensas mayorías, y se nos viene, después de haber vivido época, por lo menos yo siempre lo tengo muy presente y lo comparto cada vez que puedo con la audiencia y con quien sea, el hito que significó la Cumbre de los Pueblos en noviembre de 2005 en Mar del Plata, ¿no? Sí, mira, para recordar, los países se han decidido retirarse. Lo han dicho en términos no absolutos, ¿no? Dice hasta que se resuelva, sí, entre otros temas, la designación del secretario general. Pero fueron Argentina, un gobierno de derecha con Macri; Brasil, un gobierno, digamos, no surgido de un golpe judicial, el de Temer; Colombia, que bueno, es un gobierno completamente alineado a la estrategia de Estados Unidos en la región; Chile, digamos, ¿no?, que es un gobierno que el libre mercado pone como modelo para nuestros países; Paraguay, digamos, que bueno, surge este proceso de derecha del Partido Colorado después de sacar ilegítimamente, ilegalmente a Fernando Lugo;
y Perú, digamos, que también está visto como la nueva niña mimada, digamos, ¿no?, del neoliberalismo del continente. Esos son los países que han decidido retirarse de la UNASUR. Evidentemente lo que hay ahí es, por un lado, una confrontación con países que quedan, como Bolivia y Venezuela, digamos, ¿no?, y Uruguay con sus características, que no acompañan esta ola de derechización de términos económicos y políticos. Y por otro lado, digamos, ¿no?, es países que dejan de creer que un organismo de integración regional que busque la soberanía, digamos, no para nuestros países como bloque, y que además piense en un mundo multipolar, cuando no es necesario ese organismo, porque, bueno, evidentemente están apostando una línea de alineación unilateral con el capital financiero y con la potencia hegemónica del norte, que es Estados Unidos, digamos, ¿no? Y en ese contexto, evidentemente, la UNASUR no tiene función para estos gobiernos. Entonces, lo que hay en el fondo es un recrudecer de este conflicto, que es ideológico, es político y económico, por el futuro de la vida en nuestros países y por el futuro de la resolución de los grandes conflictos que tiene la humanidad entre un mundo unipolar o un mundo multipolar, digamos, ¿no? Nosotros estamos viviendo con este episodio del UNASUR, conetazos de ese conflicto que no está cerrado, más allá de que nosotros veamos de América Latina, Güense, que venimos para atrás, como decimos, que hay mucho que temer por la pérdida de derechos, por la pérdida de conquistas democráticas, inclusive mucho que temer en términos, ¿no?, de que empieza a aparecer una violencia desnuda, ¿no?, que nosotros ya creíamos superada, ¿no?, como forma de resolver los conflictos políticos y sociales de una sociedad. Todo eso es algo que se está viviendo en América Latina, pero el conflicto de fondo, que es entre el recrudecimiento del neoliberalismo unipolar y un mundo multipolar, no está resuelto. Entonces, bueno, en ese contexto hay que seguir trabajando para alimentar un mundo multipolar, un mundo que no sea unívoco, con una mirada única, digamos, no con un pensamiento único, sino que, bueno, hay que seguir tratando de construir alternativas políticas, porque si bien estamos en un momento donde la derecha ha tomado la rienda en nuestros países, las crisis sociales al interior de esos países dicen que todavía nada está terminado, ¿no? No, claramente, y además justamente esta posibilidad que nos brindas y que vamos a ver cómo generamos aquí en este espacio, porque justamente apuesto totalmente a la necesidad, porque hay un gran tema pendiente, que es justamente la batalla cultural, mediática, a nivel nacional y latinoamericano, para poder enfrentar a los grandes formadores de opinión que claramente desestabilizaron los gobiernos populares en su momento y que, bueno, ahora están jugando su partido, ¿no?, sosteniendo lo insostenible, ocultando, etcétera. Por eso te agradezco, y a todos los compañeros de para ver cómo vamos generando estos espacios de debate, de esclarecimiento también, por supuesto, para poder apostar a esa multipolaridad que mencionabas, porque se nos va el presente y el futuro, si no. Sí, la verdad que nosotros habíamos vivido en los últimos 15, 16 años en América Latina un periodo que parecía soñado, ¿no?, de emergencia de liderazgos populares y de proyectos que acentuaban, ¿no?, los proyectos del país en torno a la emancipación, en torno a la justicia social, en torno a acrecentar derechos en cada uno de nuestros países, pero evidentemente, bueno, la historia nunca se detiene. Los poderes que enfrentan esta forma de resolución, la vida de las naciones, son muy fuertes. El neoliberalismo es un proyecto hegemónico a nivel mundial, que si bien, digamos, no genera crisis que son terribles y cada vez más profundas, sigue sin, digamos, encontrar hoy una alternativa que se le oponga taxativamente y con posibilidades de éxito. Digamos, no tenemos más que ver con lo que ha pasado en términos políticos con los BRICS, ¿no? Los BRICS no dan batalla económica todavía, de hecho son una parte importantísima y cada vez más de la economía mundial, pero en términos políticos la hegemonía unilateral de Estados Unidos ahora ha tenido un nuevo reverdecer, ¿no? Eso nunca es bueno para los pueblos, siempre implica muerte, guerra, ¿no? Implica desigualdades, el fortalecimiento de un mundo que realmente las mayorías populares no queremos vivir, ¿no? Bueno, entonces desde ese lugar, aunque parezcan estos temas lejanos desde San Luis, nosotros tenemos que comprometernos con decirle un sí a la vida, sí a la democracia, sí a la participación, sí a los derechos para todos, y a partir de ahí ir elaborando, según las realidades locales y nacionales,
alternativas políticas, digamos, que puedan dar pie a los sueños que tenemos como sociedad, ¿no? Los sueños que tenemos como sociedad no son un mundo para el 15% de nuestra población y que el resto quede afuera mirando, ¿no? Sin derechos, sin justicia, sin trabajo, sin posibilidades de desarrollar una vida digna. En nuestra América eso, por lo menos en nuestro país, eso no tiene defensores, extendidos. Pero bueno, es una batalla que tenemos que seguir dando, pues. Así que le agradezco el espacio para poder compartir esta mirada con los oyentes allá en San Luis. No, muchísimas gracias a vos y seguramente estaremos convocándote nuevamente y charlando y generando estos espacios porque me parece que es fundamental en esta batalla que está planteada, ¿no? Por lo menos yo tengo esa mirada. Será un placer y muy agradecido. Al contrario, igualmente a vos. Chao, un abrazo.